Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, amigos y amigas. Quiero agradecer al director de ProMéxico su participación, donde nos ilustra muy bien la conexión que tiene el turismo con las actividades que realiza ProMéxico, con toda esta actividad tan intensa de promoción de nuestro país. Como ya hemos comentado, el turismo es una fuerza que transforma. Transforma no solo a México, al crear empleo, detonar inversión e infraestructura, sino que transforma también la relación que tiene nuestro país con los demás países del mundo. Transforma esa relación porque a través de la experiencia que tiene un turista al venir a México, la experiencia que le brindamos los mexicanos, estamos construyendo lazos de confianza, lazos de acercamiento, puentes de entendimiento. Y el señor presidente de la República tiene esto muy claro. Es importante que México tenga una relación estrecha, renovada, fresca, que proyecte todo lo que somos hacia el exterior. Y en esa orquesta tan particular es el canciller José Antonio Meade quien nos marca la pauta a todos los demás. Cómo nos relacionamos con el resto del mundo y cómo contribuimos desde el turismo nosotros para generar esa comprensión, tender esos puentes y estrechar los lazos que nos unen con nuestros países hermanos. Para mí es un placer recibir hoy aquí en el Tianguis a quien ha dirigido brillantemente los esfuerzos de todos los demás para que México siga construyendo lazos de confianza con otros países, lazos de confianza que hoy, gracias al trabajo de todos ustedes, nos llevan a ser uno de los países más visitados del mundo. Les dejo sin más palabras a nuestro invitado de honor, al canciller José Antonio Meade. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya entre Claudia y Pancho me pusieron bien nervioso. Tuve revise el discurso a ver si estaba a la altura de lo que estaban diciendo y me preocupa que me vaya yo a quedar corto. Pero les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho a la Secretaría de Turismo, le agradezco mucho la presencia a las autoridades estatales, municipales, a todos los prestadores de servicio y responsables del gran momento turístico que vive México. Es muy satisfactorio participar en la 40ª edición del Tianguis Turístico. Es muy satisfactorio hacerlo precisamente en Acapulco, que es la ciudad en la que nace esta gran iniciativa. Fue también aquí en Acapulco cuando estados, organismos internacionales y profesionistas del sector, reunidos entonces bajo el liderazgo de México y de la Organización Mundial de Turismo, reconocieron el efecto transformacional del turismo como una actividad que promueve el bienestar social y al mismo tiempo es vehículo para la paz. Promoción es el bienestar social que reivindica ahora el presidente con el llamado a que este sea un componente que juegue un papel relevante en el turismo hacia adelante. Un breve repaso de las cifras a nivel global confirman esa intuición y esa capacidad que tiene el turismo de transformar. Según la propia OMT, cerca del 9% del PIB global está directa o indirectamente ligado a la industria turística. 1 de cada 11 empleos en el mundo se genera en ese sector. Más de 1.100 millones de turistas internacionales derraman en el mundo más de 1.4 millones de dólares todos los años. Concentraré mi exposición en hacer un breve recuento de cómo llegamos a estas cifras y en específico en describir el papel que podemos jugar las cancillerías, las secretarías de Relaciones Exteriores para construir un entorno habilitante para el turismo mundial. A mediados del siglo pasado, aumentó, o como resultado de un aumento en la productividad, se genera por primera vez casi en la historia de la humanidad mayores espacios de ocio, mayores espacios de esparcimiento, y esta mayor productividad, estos mayores espacios conjuntados con avance tecnológico en el transporte,
dieron un impulso decisivo al turismo a gran escala. El viajar pasó a ser un placer cuando antes, para la mayoría, era más bien el cumplimiento de una penitencia. No por nada decía un viejo proverbio inglés que para aprender a rezar no hay como viajar en mar. Se reflexionaba en la época de la cruzada que un viaje era justa penitencia para quien llevaba una vida de pecado. Ahora resulta casi al revés. Ahora la vida de pecado es la que se lleva en el viaje y luego tiene uno que regresar a hacer la penitencia. Los gobiernos siempre atentos a los beneficios sociales del desarrollo de nuevas industrias. En particular, esta atención del gobierno se explicaba en alguna medida por el potencial que tenía esta nueva industria de generar nuevas fuentes de recaudación, pero se dieron a la tarea de crear instituciones para coordinar, para regular, para impulsar, para proteger los intercambios turísticos. Parte de este impulso, parte de esta construcción de los gobiernos de este entorno, tenía que ver con la determinación que se tenía hacia mediados del siglo pasado de evitar nuestra historia reciente. La primera mitad del siglo XX había sido marcada por la muerte en un conflicto de más de 90 millones de personas. Un motivo adicional para fomentar el turismo, como se decía en la posguerra, era que el entendimiento a través de los viajes es un pasaporte para la paz. A través de sus cuerpos diplomáticos, las naciones iniciaron entonces una construcción por la vía de acuerdos multilaterales para coordinar la actividad turística. Estos acuerdos eran en esencia entendimientos entre naciones para resguardar la libertad de los seres humanos a desplazarse por el mundo y a conocer así a otras personas y culturas. La coordinación intergubernamental en materia turística tiene su momento culminante con el establecimiento de la Organización Mundial de Turismo a mediados de los años 70. La OMT, como organismo de las Naciones Unidas encargada de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. Este esfuerzo diplomático no se agotaba en los trabajos de los gobiernos. La primera mitad del siglo XX le dio impulso también a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, creada en 1945 y hoy tan omnipresente que la damos casi por descontada. Pero la IATA ha generado estándares y políticas que van desde la seguridad hasta el medio ambiente y hoy dan un soporte particular para el turismo por la vía de la industria aérea. Un ejemplo adicional lo constituye la Organización para la Aviación Civil Internacional, la OACI, creada en 1944. Con los 191 miembros que hoy la integran, esta es una de las instancias internacionales con mayor membresía. Se genera cada año estándares y mejores prácticas que contribuyen a asegurar el crecimiento sostenible también del sistema de aviación global. Dice otro viejo proverbio árabe que quien no viaja no conoce el valor de las personas. En efecto, viajar enriquece nuestra perspectiva sobre los demás y también sobre nosotros mismos. Hoy la diplomacia trabaja dentro de otras instancias multilaterales para asegurar justamente la difusión de esos valores. Destaca, por ejemplo, el trabajo que se realiza en la UNESCO. Por la vía del trabajo que ahí se hace, se reconoce el acervo cultural y natural de los Estados miembros. Entre ellos destacan los 32 sitios de nuestro país inscritos en sus listas de Patrimonio de la Humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura promueve entonces la permanencia de la diversidad y la riqueza cultural que caracteriza a las naciones. Con la UNESCO, los cuerpos diplomáticos trabajan también, y este es un tema de gran importancia para México, en iniciativas tan variadas como la importación y la exportación ilícita de objetos históricos, la preservación de la herencia cultural y redes de ciudades creativas. En otros espacios multilaterales, las cancillerías apoyan también la arquitectura turística mundial a través del impulso a políticas públicas enfocadas a crear un entorno más favorable para su desarrollo. Dentro de la OCDE, por ejemplo, se promueven reformas en la organización y gobernanza del sector turístico alrededor de temas como regímenes fiscales, medidas migratorias y conectividad aérea. Los esfuerzos de la diplomacia
para fomentar el turismo se extienden también en el ámbito regional. Los países en su gran mayoría constituyen parte de unidades culturales, socioeconómicas, biológicas, geográficamente bien determinadas. Por ende, el desarrollo del turismo está también en gran medida condicionado a la sustentabilidad y a los principios de integración, cooperación y consenso regional. Ejemplo de este esfuerzo es el establecimiento de la zona de turismo sostenible en el Caribe, impulsado durante más de 15 años y que finalmente se aprobó en el 2013 bajo la conducción de México en la Asociación de Estados del Caribe. Ejemplo también de un trabajo regional lo son los que hacemos con la Organización Caribeña de Turismo en aras de mejorar la conectividad aérea en la región caribeña y la Organización del Mundo Maya con Centroamérica, iniciativa de la que México tendrá la presidencia pro tempore a partir de julio próximo. Los esfuerzos de la diplomacia se extienden más allá de las fronteras inmediatas para crear espacios comunitarios que impulsen igualmente la competitividad e innovación en los productos y servicios de la industria turística. El espacio Schengen, el espacio que se da alrededor del Consejo de Cooperación del Golfo y el que Pancho destacó con gran detalle que construye México junto con Colombia, Chile y Perú en la Alianza del Pacífico. Estos esfuerzos de diplomacia regional se traducen, como Pancho nos platicara, en programas de vacaciones y trabajo, en eliminación de visas, que hoy hacen que Latinoamérica para México sea una fuente creciente de importancia en materia de turismo y que nos abre además la posibilidad de hacer promoción conjunta de nuestros destinos turísticos. A través de la construcción y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, las cancillerías también aportan a generar un entorno conducente a incrementar los flujos turísticos. En primer lugar, y de manera muy natural, embajadas y consulados. La propia secretaria Ruiz Massieu decía que estas estaban en una posición privilegiada para promover al país en el exterior. Esta red de promoción es utilizada por los estados, lo es utilizada en el caso de México de manera destacada para difundir activamente contenidos como nuestras riquezas naturales, históricas y culturales. Más allá del trabajo que hacemos en lo bilateral, hay algunas iniciativas en las que la diplomacia acompaña la promoción. Un caso particular tiene que ver con eventos y celebraciones emblemáticas que coronan una relación bilateral. Dentro de esta beta se encuentran los ejemplos que hacemos en años duales. Este año lo tenemos con la Gran Bretaña, el año que entra lo tenemos con Alemania, lo tenemos con ciudades como Los Ángeles y con países fuera de esta región, como en el caso de Turquía. También la diplomacia se expresa en promoción de ferias y eventos con otras entidades o a través de gobiernos locales. Uno de los usuarios importantes de la red de promoción de la Cancillería y uno de los entes que más contenido promueven en ferias y en los años duales son justamente las entidades y los niveles de gobierno subnacional. Un elemento adicional que acompaña y que se constituye en un actor relevante de promoción, más allá de la diplomacia formal, son toda nuestra red de cónsules honorarios. En general, personalidades reconocidas en sus propias comunidades que de manera generosa asumen algunas funciones consulares y de promoción de los países que representan. Esta red potencia y complementa la que tenemos en nuestros consulados y embajadas y permiten que en prácticamente cualquier rincón del mundo haya alguna presencia de atención y posibilidad de acercamiento con México. La Secretaría de Relaciones Exteriores participa activamente en los foros y organismos que impulsan la actividad turística desde el ámbito multilateral y regional. Participa también a través entonces de nuestra red diplomática y consular y hacemos del turismo un instrumento del diálogo con el resto del mundo. Promovemos en lo bilateral relaciones que hagan del turismo un instrumento para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de México. En todo esto, la Cancillería va de la mano con la Secretaría de Turismo. Un México conocido, visitado y apreciado por más personas es un México más fuerte, es un México que crece y se desarrolla. El turismo es aliado de la política exterior
porque es un vehículo para el conocimiento, el entendimiento y la amistad de los pueblos. Gracias a la actividad turística, los pueblos son apreciados de forma más objetiva y son conocidas sus aportaciones a la cultura universal. Gracias al turismo, nuestro país es mejor valorado y apreciado en el mundo. La evidencia estadística muestra que el aprecio por México es sólido y va a la alza. En la conferencia que diera el ex primer ministro Blair el lunes, terminaba planteando una pregunta: ¿quién era responsable del éxito del turismo? No anticipaba una respuesta, pero en un país que regresa a estar entre los primeros 10 en términos de cuántos visitantes recibimos, un país que observó un crecimiento de más de 20% en el número de turistas, que recibió casi 17% más en divisas, implica, y México ha de agradecerlo, el compromiso, entre otros, que se expresan en esta feria, en este evento turístico. 540 suites de negocios, 679 empresas compradoras, 64 países y México involucrado, 22.500 metros de exposición. Pero sobre todo, y en absoluta y clara coincidencia con Tony Blair, una de las razones importantes que explican el éxito de México en el turismo es que tiene una gran secretaria. Muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho haber participado en estas dos magníficas conferencias. Yo en lo personal aprendí bastante hoy en la tarde. Yo estoy seguro que ustedes también habrán aprendido algo nuevo por la ponencia de nuestro canciller y por la ponencia del director general de ProMéxico. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente programa de Tianguis. Los esperamos en la noche en el cóctel de la sede del Tianguis Turístico 2016 en el Fairmont Princess a las 7 de la noche. Gracias. Now so far, the reason you feel